Advertencia. El siguiente contenido es solo para personas de pensamiento crítico, personas que se preguntan el porqué de las cosas y no se conforman con la explicación que el sistema les brinda para que se callen la boca y se pongan en fila. Aquí no tenemos la intención de cambiar la forma de pensar de nadie. Si usted es una persona que no está interesada en usar la lógica a través de las neuronas, es muy posible que sea un robot biológico que fue programado para formar parte de la Matrix de control. De lo contrario, bienvenido a otro capítulo más de la Sabiduría Chombal. Póngase cómodo o cómoda y disfrute. Gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. ¡Bienvenidos! Ya para eso ahí. Bienvenidos una vez más a todos los muñequitos y muñequitas que forman parte de esta comunidad. Que, por cierto, según los números de una plataforma que vi por ahí, o sea, son varias plataformas, así que asumo que somos más. Pero según lo que vi, somos más de 80,000. Sí, más de 80,000 personas escuchándome hablar paja. Aunque a veces paja interesante, ¿no? Pero jamás pensé que había tanta gente interesada en estos temas. Mi corazón está súper agradecido con todos ustedes por estar aquí y eso confirma que la gente que vibra igual se junta sola, sin necesidad de mucha vaina. Mira, y no se trata de que yo esté dando la cura a una enfermedad ni que esté regalando dinero, nada de eso. Ustedes están aquí voluntariamente y ese es el público más fiel que existe. Y además de fiel, también tienen el interés de aprender o investigar cosas. Porque una cosa es mi opinión, la cual te doy si me la pides, y la otra es que yo te diga que está pasando tal cosa y que tú la investigues por tu lado y utilices el menos común de los sentidos, que es el sentido común, y te des cuenta de que no te estoy diciendo mentiras. Por ejemplo, si yo te digo a ti que la razón por la que las guerras no dejan de suceder es por dinero, y te digo que cuando hay un conflicto de aquellos, la industria que vende los implementos para que esa actividad se lleve a cabo necesita inventar cualquier excusa para seguir con la actividad bélica. Por lógica debes deducir que se trata de dinero, porque los misiles no son gratis, no los regalan. Si tú abrazas esa idea, nada de lo que te diga de ahí en adelante un noticiero tiene sentido. De la misma forma que si te obligan a tomar un medicamento, detrás de eso hay una industria que está haciendo mucho dinero con ese medicamento. Te voy a poner otro ejemplo. Mira, si el departamento de bomberos ganara mucho dinero apagando incendios, vas a empezar a ver incendios en todas partes. O sea que si tú no llegas a esa conclusión y piensas que debe ser porque, bueno, hay muchas fallas eléctricas o el verano está muy caliente o lo que sea, quiero que sepas que a ti te pusieron cabeza solamente para que tuvieras dónde ponerte un sombrero. O sea, sí, es como si me dijeras que la industria encargada de la salud está interesada en que tú estés saludable. Entonces, ¿qué dinero van a hacer? Ah, es que está saludable. No, vamos a meterle vainas en la alimentación para asegurarnos de que no lo esté. Y por ahí mismo pase por acá y nos deja algo de dinero. Y si se desvive, mejor todavía. Sí, suena feo, pero es verdad. Y esa misma regla aplica para todo. Porque detrás de cada actividad hay que preguntarse quién se beneficia de esa actividad. ¿Quién y cómo? Si tú te haces esa pregunta y tus neuronas están funcionando correctamente, vas a dar con la respuesta. Así de fácil. Bueno, yo sé que a nadie le interesa, pero de todos modos voy a dejar muy claro que... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Y estoy muy seguro que ustedes también lo están. ¿Por qué? Porque siguen escuchando y mandando sus historias y preguntas aquí a la plataforma. Ah, y también a nuestro correo electrónico, info@gmail.com. Y lo más importante es que siempre dando las gracias. Aunque no estemos de acuerdo, hay que tener en mente que yo no grabo esto y consumo recursos para caerle bien a nadie. Ni me estoy postulando político ni nada de eso. Pero de igual forma la gente que escribe agradece porque entienden que el agradecimiento es fundamental para el desarrollo del alma. Y eso no lo voy a explicar. Te lo dejo hasta ahí. Vamos con las advertencias de siempre. Todos los temas que son tocados en este o cualquier episodio de la Sabiduría Chombal llegan a ti con el solo propósito de entretener y no debe ser considerado como la realidad de nada. Si usted tiene otro concepto de la realidad, continúe con su concepto, porque aquí nos vale ver. Sí, créeme, nos vale mucha ver, porque aquí solo cumplimos con comunicar y entretener. Claro, porque aquí la idea no es cambiar tu forma de pensar, pero sí, por lo menos que investigues y te des cuenta por ti mismo de cómo son las cosas. Otra cosa, la razón por la cual acelero mi voz en ciertas partes del capítulo es para despistar a la inteligencia que no es orgánica. Los seres orgánicos entienden a la perfección lo que estoy diciendo. En este podcast tengo la mala costumbre a veces de hablar cosas que no vienen al caso. En otras palabras, digamos que como mierda de oso, finamente decorada con trozos esporádicos de hierba caducada. Hierba que evidentemente su periodo de hidratación ya venció. O sea, comúnmente se le llamaría como paja. Ahora, si todos estamos de acuerdo con estos términos y condiciones, hagamos entonces un guiño con el ojo izquierdo. ¡Listo! ¡Empecemos! Primera pregunta. Hola, tío Chombo, buena vibra para ti y todos los muñequitos. Sobre el logo del refresco de cola, yo recuerdo el logo como lo mencionas. Sobre todo, solo cuando existían las botellas de vidrio. Creo que el cambio en el logo se dio en la época en que empezaron a utilizar las botellas de plástico. Bueno, según Google, no, nunca hubo cambio. Sigo por acá, ¿nos puedes hablar más sobre las líneas de tiempo, cómo es que funcionan? Bueno, si tú recuerdas las botellas de vidrio es porque definitivamente tienes una determinada edad. Pero de todos modos, muñeco, escucha.
Después del último capítulo, según los comentarios que he recibido, hay una cantidad enorme de personas diciendo que lo recuerdan con el logo con ese símbolo. En algunos lugares le llaman tilde, pero para mí una tilde es el palito recto que va arriba de una vocal, por lo menos en español, porque ese mismo símbolo se utiliza en otros idiomas hasta arriba de las consonantes. Aquí estoy hablando de la tilde en español. Este otro símbolo creo que le llaman virgulilla, pero para no confundir yo digo el símbolo que va arriba de la ñ. Bueno, para mí, y esta ya es mi opinión, ¿no? Aquí está pasando algo muy extraño porque también recibí comentarios de personas que no la recuerdan así. Estoy hablando del logo del refresco. Unos lo recuerdan las dos palabras separadas por la virgulilla y otros lo recuerdan como dice Google que es. Recuerda que aquí solo estamos hablando de recuerdos en la mente, no de lo que sale en Google. Google siempre va a estar de acuerdo con la línea temporal actual. Y según ellos, lo que algunas personas recuerdan es falso. No sucedió o no es como se recuerda. Sí, ok, está bien, excelente, pero pienso que 100 personas se pueden equivocar o confundir. Pero mi problema es que no me cuadra que millones de personas que no se conocen ni viven en un mismo lugar se equivoquen igual. Eso para mí es imposible, es un indicativo de que algo raro pasa. Pero de lo que he escuchado es que las personas que recordamos el corazón en el centro izquierdo y no en el mero centro del pecho, y el logo del refresco de la forma que describí, venimos de otra línea temporal. Y claro que obviamente estamos hablando de una persona que tiene una determinada edad, porque obviamente si eres muy joven no llevas el tiempo suficiente acá para tener esos recuerdos. Tú no estabas aquí, o por lo menos en tu forma actual no. O simplemente jamás te fijaste en eso, te valió verga. Y eso no tiene nada de malo, pero el problema es que sí hay muchas personas que recuerdan las cosas de otra forma. Ahora claro, todo esto suena como locura porque es muy fácil descartar los recuerdos de una persona como una confusión. Pero, de tantas personas, ahí es donde yo tengo el problema. Ahora, aquí la verdadera pregunta sería si es posible hacer eso. Cambiar la línea temporal de una gran masa de personas. Porque el efecto Mandela no es lo mismo a los viajes en el tiempo. Tienen relación, pero no son lo mismo. Eso yo creo que lo expliqué en el episodio en donde me preguntaron mi opinión sobre el supuesto cronovisor del Vaticano. Aquí en la 3D es mucho más probable viajar al pasado que al futuro. Solo que se pone complicado cuando tratas de alterar el pasado. Porque con esa alteración estarías cambiando el futuro, la famosa paradoja del abuelo. Porque si tú te vas al pasado cuando tu abuelo era nuevo y lo desvives, entonces ¿quién fue que te engendró a ti? Ok, la teoría de las líneas temporales se basa en que alguien o alguienes, para ponerlo en plural, que se maneje fuera del mundo físico que habitamos, en donde experimentamos el tiempo de forma lineal, con reloj y calendario siempre hacia adelante, o bueno, mejor te lo voy a poner así. En realidad lo que quiero decir es que la única forma de alterar una línea temporal es si el cambio lo hace un ente que se maneje fuera del tiempo, espacio-tiempo, porque esas dos van juntas. Van juntas porque a ti te demora un determinado tiempo viajar de una ciudad a otra, porque hay un espacio entre un lugar y el otro. La única parte del ser humano que no habita en la 3D es el cuerpo astral y de manera consciente no tenemos control de ese cuerpo. Por eso mismo mucha gente no controla lo que sueña, pero el cuerpo astral es multidimensional, no está atrapado en la 3D como el cuerpo físico. O sea que lo que quiero decir es que ese cambio no lo pudimos haber hecho nosotros. Ahora, para serte bien honesto, no entiendo por qué estoy hablando de eso, si esto no tiene nada que ver con tu pregunta de las líneas temporales. Pero bueno, eso es parte de este podcast, hablar mierda que no vienen al caso ni siquiera. Volviendo acá. Ok, vamos a dar por hecho que se puedan cambiar las líneas temporales. Por supuesto que vas a terminar con un grupo de personas que recuerdan algo de una forma distinta, pero entonces eso no estaría en concordancia con la Biblia de la mayoría de las personas, o sea, Google. Porque a eso recurre la gente para corroborar si un logo siempre fue de una forma o si la letra de una canción no había cambiado o tal. También el caso de cuando murió Mandela, el monóculo del compa de Monopoly. O sea que ya son como demasiadas cosas. Entonces lo más probable es que la línea temporal que se ocupa en un momento dado no tiene el mismo pasado que tú recuerdas haber vivido. Por ende, si buscas en Google, Google te va a decir que eso siempre fue de la manera en que sale ahí, y no como tú la recuerdas. Y ya se está poniendo como complicado porque hay demasiados casos. Está el caso de la estatua italiana esa del pensador. Hay quienes lo recuerdan con el puño cerrado en la frente y otros con el puño en la barbilla. También tenemos la historia de la Cenicienta o Cinderella en inglés. Muchos recordamos que el cuento decía que le ponían el zapato de cristal para corroborar que le quedaba y por ende que ella era la que el príncipe estaba buscando. Pero no, ahora resulta que el cuento es diferente. Al empleado del castillo se le cae el zapato de cristal, se rompe antes de que la Cenicienta se lo pruebe y la misma Cenicienta tenía otro zapato ahí mismo a mano. O sea, yo jamás recuerdo que esa historia era así, vainas súper raras. O sea, pueden ser cambios tontos e insignificantes, pero no tiene sentido a lo que mucha gente recuerda. Y lo voy a repetir, para mí lo raro no está en la discrepancia de las historias en sí, sino en la cantidad de gente que lo recuerda de otra forma. Y eso no puede ser casualidad porque son demasiadas personas, por eso llegó a tener hasta nombre, efecto Mandela, porque son muchas variantes experimentadas por
por muchas personas. Ahora, yo te voy a dar mi opinión. Yo sé que esa parte no me la pediste en tu pregunta, pero igual te la voy a dar. ¿Y sabes por qué? Porque me vale Honestamente, creo que esto tiene que ver como con el colisionador de hadrones allá en Suiza. Sí, el que tiene el logo ese de los 3 números que vienen después del 5. Yo no sé si ustedes han visto los rituales que hacen en ese lugar y las estatuas que tienen. Son rituales satánicos. Vainas rarísimas. Igual o peor que las estatuas que están en el Vaticano. Es más, en estos días salió hablando una científica que trabajó ahí durante años y contó cosas que sucedían allá adentro. Y ella dijo, entre otras cosas, que habrían portales interdimensionales para que entraran entes a nuestra línea de tiempo. Y por los rituales que acabo de describir, ya debes estar sospechando que no estamos hablando de entes buenos, de luz. De hecho, ella presenció cómo pasaron a mejor vida varios compañeros en un experimento que no voy a detallar acá, pero yo le creo. No veo el incentivo o la razón que tendría ella para inventar historias así. Ella nos está haciendo una fortuna con decir eso y cara de sufrir de salud mental ella no tiene, porque todos sus argumentos científicos eran como muy coherentes. En realidad se nota que es una persona muy inteligente, entonces famosa no se hizo porque esas declaraciones no salieron publicadas en revistas ni noticieros. Y el video donde lo dijo no llegaba ni siquiera a 20,000 visitas. O sea, que una publicación de un bailecito tonto en TikTok tiene más visitas que eso. Pero bueno, ya sabemos que en el mundo digital los algoritmos no promueven este tipo de información, la suprimen. Bueno, a lo que voy con mi opinión es que me parece que esos cambios de línea temporal tienen que ver con algo de lo que hacen allí. Y a mi parecer debe estar ligado a buscar un resultado futuro que no se ha dado. ¿Sabes? Como viendo en qué línea temporal se consigue el mejor resultado para un determinado plan. Y nosotros solamente estamos viendo los efectos colaterales de toda esa manipulación. Y te voy a dar un ejemplo que recién pasó. Hay un candidato presidencial acá en el país del norte que acaba de recibir un segundo intento de eliminación. En alguna línea temporal esos intentos no fallaron, pero en la línea de tiempo que nosotros estamos ocupando sí fallaron. Entonces, ¿cómo supones tú que sería el futuro de una línea temporal en donde el intento no falló? Sería totalmente diferente. ¿Y quién quita? No sé, porque yo de política no me gusta meterme en eso. Sería la conveniencia de los entes que están manipulando todo. Ahora, toda esta vaina es como especulación mía y es que mi opinión puede ser que aquí, que no es así, que el mundo entero le está fallando la memoria y millones de personas simplemente están confundidas. Para todo lo demás están las teorías de conspiración. Entonces, ya para concluir, según la física cuántica, el tiempo es solo una ilusión de la 3D, el tiempo y la distancia. Y si el tiempo es una ilusión en la 3D, quiere decir que quien opera fuera de la 3D puede hacer cambios. 3D queriendo decir densidad o dimensión. O sea, donde operamos nosotros, los seres humanos, con nuestros cuerpos físicos. Resumiendo, los cambios en las líneas temporales son posibles según la física cuántica. La parte de mi opinión es solo eso, mi opinión. Si no te hace sentido, descarta esa vaina. Vamos a llegar hasta acá con tu pregunta, vamos con la que sigue. Segunda pregunta. Dice, hola Chombo, tengo una duda y es la siguiente. Si la reencarnación existe y estamos dentro de un planeta prisión en donde hay que seguir volviendo a reencarnar, ¿por qué escogemos volver? Aparte de que no tiene sentido, en la religión católica no nos hablan de eso. Te saluda tal desde Perú. Bueno, mira, como yo no tengo memorias de lo que pasa entre vidas porque soy un simple mortal humano, voy a responder según el conocimiento ancestral de este tema, el cual tiene mucho sentido. Muñeca, escucha. Según los más grandes entendidos en este tema, hay 2 mecanismos diferentes pasando aquí, y una de ellas es como una trampa. Pero antes de empezar mi explicación, como la respuesta a tu pregunta no es superficial, tenemos que ponernos el traje de buzo. Entrando en profundidad. Aparentemente aquí donde estamos es como la universidad más complicada y difícil que existe en nuestro universo. Sí, el nuestro porque hay varios, por eso se habla del multiverso, que es la base del efecto Mandela, los déjà vus, los viajes en el tiempo, etc. Ese es un tema más complicado que el carajo, porque no vamos a entrar en eso porque no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que las almas vienen aquí a evolucionar y se evoluciona más rápido que en cualquier otro lugar, porque la característica dominante en este plano 3D que habitamos es la dualidad. Y al estar encarnados en un avatar humano se experimenta no solo la dualidad, sino también los sentimientos. Esas cosas no existen en las densidades o dimensiones superiores a la 3D. O sea que solamente siendo un humano encarnado en este planeta puedes experimentar esa dualidad. Si te preguntas cómo así, bueno, mira, por ejemplo, si un alma nunca decide encarnar, no tiene forma de experimentar la dualidad. ¿Cómo vas a ver lo que es el dolor o la alegría de haber logrado una meta? Porque lo que se sabe es que en el plano espiritual la manifestación es inmediata. Se puede manifestar una experiencia al instante.
instante. Aquí es donde no se puede hacer eso. Aquí las cosas demoran y son difíciles. Entonces, si tú te pones a pensar en eso, tiene todo el sentido del mundo, porque si uno no encarna, ¿cómo aprendes lo que se siente la carencia si todo lo tienes? Si siempre es de noche, ¿cómo sabes lo que es el día? Si siempre fuera domingo, ¿cómo sabes lo que se siente un lunes? Nosotros como humanos nunca nos ponemos a pensar en eso porque aquí las cosas son así, simplemente. Pero no es igual en los planos superiores. Allá ni siquiera hay tiempo. Entonces a uno en la cabeza no le cabe eso, no hay forma de abrazar esa idea porque no es el sistema de aquí. Eso de vivir en un constante ahora no es la forma en que uno ve las cosas aquí porque el tiempo aquí es lineal. Primero son las 9 de la mañana, después son las 2 de la tarde, después son las 6 de la tarde, después se hace de noche. O sea, es un ciclo que no para. O sea, para que tú tengas una idea de qué se siente eso, imagínate que siempre fueran las 3 de la tarde. Siempre. Dirás, bueno, me da tiempo para hacer lo que quiero. Sí, ok, pero cuando termines eso siguen siendo las 3 de la tarde. ¿Y ahora? Dirás, bueno, ahora puedo salir a pasear un par de horas. Ok, y eventualmente cuando te canses de pasear, adivina, siguen siendo las 3 de la tarde. En algún momento te vas a aburrir de que sean las 3 de la tarde. Créeme. Ok, ya dicho esto, asumo que tu próxima pregunta sería, ok, pero entonces, ¿por qué mientras estamos aquí no recordamos vidas pasadas? Y esa sería una buena pregunta, pero yo estoy asumiendo que no tendría sentido recordar varias vidas viviendo una actual. ¿Dónde estaría la evolución del alma si repites los mismos errores, por ejemplo? ¿O tienes parte del misterio ya resuelto? A ver, si tú vas a hacer un examen o una prueba en la universidad y te dan todas las respuestas que aprendiste, ¿en qué evolucionaste? En nada. Copy-paste. Se acabó. Ahora, este sistema no siempre es igual porque hay personas que tienen recuerdos de vidas pasadas, pero son muy pocas y son recuerdos muy vagos, momentáneos o simplemente se descartaron como déjà vus. O niños que vienen con habilidades que no sabemos de dónde las sacaron. O hay niños pequeños que vienen con recuerdos que luego compruebas que no están inventando las cosas. Hay miles y miles de casos de esos documentados, pero son casos que no se publicitan o que no se le da la relevancia necesaria. Y son casos que simplemente se descartan como una curiosidad, casos que nadie descifra. Pero esos mismos niños con el tiempo se les olvidan las cosas y vuelven a pasar por todo el proceso normal de una vida. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿y entonces por qué después de haber aprendido todas las lecciones no nos graduamos y así no tenemos que volver más? Claro que eventualmente, según los gurús de la espiritualidad, las almas llegan a ese punto. Pero para llegar ahí tienes que haber limpiado todo el desastre que has acumulado en todas las encarnaciones. Eso se llama karma. Aquí es donde entra el otro mecanismo de la reencarnación, que es por la cual mencionas que estamos en un planeta prisión. Creo que ya debes saber que estamos en un planeta con presencia arcóntica o draconiana, no sé cómo le quieras llamar. O sea, presencia de entes negativos y regresivos. En las religiones les llaman demonios. Entes que pertenecen a la polaridad negativa de la dualidad, ¿no? Los que impusieron el sistema actual bajo el que vivimos. Porque si te fijas bien, este es un planeta en donde el motor principal de todo es el sufrimiento, el miedo, la carencia, la ignorancia, la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi todas esas situaciones amarran ¿con qué? Con el dinero. Por eso es que este sistema inventó esa herramienta. Bueno, entonces esto se convierte en un planeta prisión de almas solamente cuando desencarnas en ignorancia o con un sistema de creencias tergiversado, un nivel muy bajo de conciencia. Y yo estoy asumiendo que esa es la razón principal por la cual la religión que más adherentes tiene en el mundo nunca te va a hablar de la reencarnación. ¿Por qué? Porque una conciencia que acaba de abandonar un cuerpo físico creyendo que va a haber una determinada deidad y que le dicen que vaya hacia la luz, lo va a hacer. Esa es una presa fácil de reciclar. Ahí es donde está la trampa. Estos entes del bajo astral han impuesto ese sistema por siglos para que regresemos engañados y con la memoria borrada para seguir siendo alimento para ellos. De ahí viene la razón de la frase la granja humana. Porque nuestro miedo, sufrimiento, odio y todas esas emociones negativas son alimento para esas entidades, son parásitos. Y por eso se van a asegurar de que por lo menos en este mundo esas sean las emociones más comunes. Es más, el sistema está así diseñado para que tú te sientas así la mayoría de las veces. La razón completa de la existencia del mal en este planeta es hacer que la cagues, para que así sea eterno el proceso. Porque mucha gente hace el mal simplemente por interés personal, por ego, por dinero. Por eso tenemos libre albedrío. Cuando se te presenta la oportunidad de hacer algo no muy bueno que digamos y tú decides hacerlo, y claro, en el proceso jodiste a mucha gente porque solo estás pensando en ti. Eso genera
karma. Y ese es el equipaje que atrasa todo el proceso. Ahora, la buena noticia es que la mayoría de las veces todo eso se puede limpiar en una sola vida. Si ya tú elevaste conciencia al punto de entender de qué se trata todo esto, cuando desencarnes no vas a caer en la trampa y a la vez ya estás claro en lo que debes o no debes hacer mientras estás encarnado haciendo, digamos, que el examen. Y claro que mientras seamos seres humanos no somos perfectos. Tenemos hormonas y hacemos cagadas, pero recuerden que nadie te obliga a hacer las cagadas. Lo que quiero decir es que hacer lo correcto es una decisión, no es obligatorio. Ahora, en el caso de que desencarnes ya sabiendo estas cosas, o sea, ya con un elevado nivel de conciencia, ahí ya tú decides en calidad de voluntario si vuelves o no. Y por lo general sí se vuelve, ya hablé de eso, ¿no? Ten en mente que lo que aquí puede demorar 80, 90 años, o sea, una vida entera, en el mundo espiritual eso es un pestañeo. Y la razón para volver usualmente es porque estás en una misión. Sí, esas almas vuelven igual, con la memoria borrada y todo, pero la diferencia es que cuando encarnan toman conciencia más rápido. Y como es conocido que en el mundo espiritual hay un acuerdo o contrato antes de encarnar, ellos por lo general regresan para ayudar a la humanidad de alguna forma. Y más que nada ahora en el proceso del despertar y de la ascensión en la que estamos. Por eso es que ves hoy día tanta gente joven interesada en estos temas y ya empezando a entender el misterio, y con una mentalidad muy distinta a lo que llamaríamos normal. Esa quizás pueda ser la explicación de por qué existen jóvenes que les gusta escuchar música de los años 70 u 80. Y no todos tienen esa tendencia por un hermano mayor o por los padres, no. Es más, hay jóvenes que se sienten atraídos a música que ni siquiera pertenece a la cultura de la parte del planeta en donde crecen. O tienen una atracción inexplicable a otra cultura que no es la local de donde están. Hay gente joven que tiene inclinaciones extrañas en cuanto a cultura, vestimenta, habilidades. Es más, ahora que recuerdo, hace un tiempo yo vi un programa que lo presentaban como si fuera una curiosidad, ¿no? De un niño que tenía como 6 años y tocaba el piano como si tuviera 56. Los padres del niño dijeron simplemente que, bueno, un día el niño vio un piano y dijo quiero uno. Y se lo compraron. Y empezó a practicar y en menos de un año de clases tocaba como si fuera Beethoven. Y también entrevistaron al profesor de piano del niño y el compa dijo que nunca había visto un caso igual, que era una habilidad que ya vino en el niño. Vainas súper extrañas. También he sabido de casos de niños que le empiezan a contar a la mamá de cosas extrañas y les dicen como que no, yo no hablo de ti, hablo de mi mamá de antes. O niños que ven una foto de un pariente ya fallecido o un desconocido que había fallecido antes de que ellos nacieran y señalan la foto como diciendo, ese soy yo. Y dan detalles y descripciones de lugares imposibles de haber conocido por ellos. Y cuando los papás dan con el lugar, el niño lo había descrito casi a la perfección. O sea, aquí estamos hablando de niños menores de 7 años, porque después algo pasa en el cerebro después de los 7 años que ya eso no es común que suceda. Pero repito, son casos a los que no se le presta atención o son descartados como un misterio, y hasta ahí. Son voluntarios que regresaron. Ahora, cuando uno retorna de forma voluntaria es porque ya te graduaste. Resolviste el examen del mundo físico, vamos a ponerlo así. Por eso dicen que son almas viejas. Pero no vieja en el sentido de que fueron almas creadas hace mucho tiempo, porque toda la energía en el universo ya existe. Almas viejas, pero con relación a la experiencia humana. Y por eso también ves mucha gente extraña, gente que no embona en el mundo. Esas son almas que acaban de llegar a la 3D, o sea que o eran 2D en otra encarnación o vienen de otra parte, no se han adaptado al sistema. Ahora, si te fijas, toda la locura que he hablado para responder tu pregunta es un tema que no se toca ni en la escuela ni en la iglesia, por lo menos en la católica o la evangélica no. En el hinduismo y budismo más o menos se hace referencia a algo de eso, pero no es de conocimiento común. Y eso es así a propósito. La programación en esta sociedad está hecha así por diseño. Primero, para que creas que estamos hablando locuras a las que nadie puede aportar pruebas, o lo que la humanidad consideraría pruebas. Recuerda que para la mayoría de los seres humanos todo lo que no entre a través de los 5 sentidos, o mejor dicho, reducidos 5 sentidos, vista, tacto, oído, olfato, etc., no es válido como una prueba. O sea que si no lo veo, no lo creo. No existe. Pero las pruebas están, solo que las descartan como locuras o se burlan. ¿Y quiénes son los que mayormente se benefician por ese tipo de programación ignorante? Los mismos que diseñaron el sistema actual. Los mismos que inventaron las religiones. Entonces un argumento o una pregunta válida sería, bueno, ¿y entonces por qué el budismo y el hinduismo sí tocan esos temas y el cristianismo no? Bueno, cristianismo no sería la palabra porque cristiano es todo aquel que cree en Cristo. Hablo más bien de los católicos y evangélicos. O sea, todas las religiones derivadas de esa corriente. Bueno, una
razón podría ser para que si eres seguidor de esta corriente religiosa no te enteres de muchas cosas. Como por ejemplo, ¿dónde estaba Cristo entre los 12 y los 30 años más o menos? ¿Dónde fue? Durante ese periodo de su vida del que nunca te hablan en la Biblia ni en ninguna corriente religiosa basada en el cristianismo, él estuvo en Egipto y en la India, desarrollando su espiritualidad, pero eso no sería conveniente contarlo bajo la narrativa de esa religión. Porque entonces para la bajada tú sacas cuentas y dices, pero si todo es lo mismo, nada, solamente que en diferentes versiones, con diferentes personajes, diferentes historias, diferentes todo, pero todo es lo mismo. Bueno, resumiendo, esa es la razón según la gente espiritual por la cual se sigue reencarnando. La razón principal es la evolución del alma y puede ser un retorno por engaño en donde tienes pocas probabilidades de avanzar, o puede ser un retorno voluntario. Y los voluntarios por lo general descubren el enigma más temprano. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con el nivel de conciencia que tienes en el momento de desencarnar. Ya sabes que estos son temas que no son del interés de la población en general y es obvio, porque para la mayoría de la gente esto suena como un regaño, una misa, qué sé yo, pero no lo es. Es conocimiento que toda una civilización debería tener. Pero bueno, es conocimiento que no se aprende porque el mundo que fue diseñado por los entes del bajo astral te han dejado como muchas distracciones para que precisamente nunca investigues sobre eso y lo descartes como una locura. Ok, antes de irme quiero corregir una información que dije en el podcast anterior, porque la verdad yo grabo estos episodios y como que me desconecto. Ni los vuelvo a escuchar, pero sí le doy la vuelta a los comentarios. Y dentro de los comentarios del episodio anterior vi un comentario que decía que quien escribió siempre pensó que el lado de los imanes que tenían polaridad similar se atraían y los opuestos se repelían. Y cuando escuché lo que había dicho en el podcast lo había dicho mal. En el magnetismo los opuestos se repelen y dije lo contrario. Creo que me confundí fue con la electricidad. Igual, muñeco, gracias por llamarme la atención sobre ese error. No es un efecto Mandela, todavía sigue siendo como lo aprendimos. Voy a hacer mi mejor intento para que no vuelva a pasar, porque errar es de humanos y aceptarlo es mejor todavía. Ok, listo, ahora sí. Hay que repetir el tonito ese. Vamos a llegar hasta aquí por hoy. Gracias por haber perdido el tiempo escuchándome. Hoy creo que no hablé tanta paja, así como que quien dice exagerada hoy, como en otros episodios. Pero de igual forma espero que les sirva de mucho la información recibida en este capítulo. Bueno, en verdad, tanto en este como en cualquier episodio de la Sabiduría Chombal. Recuerda que nada de lo que digo aquí me lo saco del intestino delgado ni grueso. Por lo general es información que saco de libros de autores que vivieron el tema o de testigos o informantes confiables. Y cuando digo confiables no hablo de gente que habla de rumores para hacer dinero, ni estafadores, ni nada de eso. Yo cuando no tengo información sobre un tema simplemente no lo toco, ni siquiera con un palo de romper piñatas. O sea que en verdad yo no grabo esto para hacer el ridículo, porque hay mejores formas de hacer el ridículo sin tener que gastar tanto tiempo y hablar tanta paja. Y ni siquiera voy a entrar en todo el bla 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 del final, primero porque tengo pereza y segundo porque ya lo dije al principio, todo eso de que no me creas nada a mí, investiga bla 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 bla, ya lo dije. Pero de todas maneras, si algo de lo que escuchaste aquí te resuena o te interesa, te exhorto a que continúes en la investigación por tu parte, para que cuando tú te des cuenta de que lo que estoy diciendo es verdad, entonces te digas, pero ay, verdad, eso fue lo mismo que me dijo este man. Además, si lo logras conversar con alguien, lo único que te pido es que le digas que tú lo escuchaste porque te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente de la